en el brazo, las lesiones van a estar más en contacto, o sea, las lesiones van a estar más localizadas en esa región. ¿Sí? No es lo mismo que la escabiosis, que va a tener una distribución característica en la zona que estuvimos viendo, ¿verdad? Bueno, ¿qué a ustedes les impresiona ahora en esta imagen? ¿Qué les hace recordar? No, esta imagen de arriba. Ven que acá lo mismo que estuvimos en la pediculosis, pero acá vemos varios folículos, no vemos el cabello, como en la imagen que estuvimos viendo, pero vemos que está extendido en todo el largor del pelo. ¿Sí? Es otro tipo de pediculosis. ¿Sí? ¿Por qué se llama pediculosis del pubis? Porque está localizado en la región del pubis. Y esta imagen, miren, es un problema tratar, porque imagínense una zona, colocar un medicamento en la región del ojo no es nada fácil. ¿Sí? Entonces, lo más importante es siempre tener todos los cuidados de higiene para evitar que ocurran estas cosas. Mas se tem um tratamento do couro cabeludo e retirar os cílios da letra no, sí, pero claro, ahí la higiene, tratar de desinfectar, quitar, ¿verdad? Esos gérmenes, ¿verdad? Pero a veces, como digo, colocar permetrina, loción es un poquito difícil, hay que ver la forma bien delicada, ¿verdad? De estar colocando para evitar contacto con el ojo, con la región ocular, justamente. Bueno, el chinche no es tan común como la escariosis, como estuvimos hablando, ¿verdad? Es un parásito específico que, como ustedes pueden ver, hay varias características, varios tamaños de acuerdo al tiempo de evolución. Se encuentra en las zonas más tropicales, ¿sí? Pero a veces hay que tener en cuenta que cuando está presente van a tener unas lesiones características a nivel de la piel, ¿sí? Como el famoso halo urticante, que normalmente tiene siempre una región más rojiza, una región más eritematosa, por eso dice punto hemorrágico. El paciente dice luego, siento que algo está caminando. Se siente que realmente es bastante molestoso, él siente ese movimiento del chinche y esa parte de eso, la sensación de que le camina produce dolor incluso, ¿sí? Lumbar, ¿dónde se encuentra? Lumbar, glútea y cara externa de las extremidades. Puede ser considerado de acuerdo a los síntomas, un diagnóstico diferencial también la escabiosis por las zonas que está hablando, que siente que le camina, y la zona de la región glútea también, ¿sí? Estos vectores ya en la clasificación de las leishmaniasis, ¿sí? O sea, es un vector parecido a ellos, como ustedes pueden ver acá. Este es otro, que es otro parásito también, que es como silicosis. El paciente tiene mucho dolor y mucho escozor y se observan lesiones bastante eritematosas. ¿Sí? ¿Por qué son lesiones solo eritematosas? Porque ustedes se dan cuenta que no tienen escamas. ¿Ustedes ven? Son nada más lesiones pigmentadas, hiperpigmentadas, en este caso de coloración bien rojiza. ¿Sí? Y son como abones también que hacen los pacientes. Abones son sobrelevaciones rojizas, induradas, que el paciente va a referir, ¿sí? Pero es localizado. Bueno, esto sabemos que es bastante común en los animales, ¿sí? Pero también puede presentarse en los seres humanos, o sea, en las personas, ¿sí? Incluso pueden ser lesiones más localizadas, pequeñas o de varios tamaños y generan bastante escozor y de prurito en las personas. No respetan ninguna zona específica, no le tuvo contacto para la persona con este parásito, ya va a tener síntomas para los pacientes. Bueno, algo bien asqueroso, antes que ustedes miren, pero bueno, es súper común. Es la famosa tungiasis, ¿verdad? ¿Se recuerdan el apellido? No sé si alguien le prestó atención en el comienzo. El apellido de la tungiasis, o sea, su nombre
especie, ¿cómo era su nombre? ¿Nadie prestó atención? ¿No? Tunga penetrans. ¿Sí? Esa es la especie, el nombre específico de la tungiasis. ¿Y por qué? Se dan cuenta que estamos hablando de lesiones. Acá que ustedes ven, por ejemplo, acá. Una lesión, incluso acá es un aspecto hemorrágico, bien delimitado, pero yo no veo acá un eritema, yo no veo acá un nódulo, yo no veo acá una vesicular. ¿Por qué? Porque son parásitos que entran en la parte más profunda de la piel. Miren, incluso por eso tiene el nombre de penetrans, porque penetra en la piel, ¿sí? Entonces, externamente no se ve nada, pero miren todos los huevos que explosionan después. ¿Sí? Ay, qué buena pregunta. ¿Qué dijo la compañera? La compañera pregunta si deja cicatriz. ¿Deja cicatriz? No. Depende da lesão. Puede llegar a dejar, sí. Cuanto más profundo sea el compromiso de la piel, sí puede llegar a dejar, sí. Pero miren, ahora miren ahí, puerta de entrada, complicaciones, erisipela. ¿Por qué ustedes creen que te pueden generar complicaciones? Por causa de la profundidad. Cuanto más profundo produzca, claro que puede llegar, además común que puede generar una infección secundaria, ¿sí? Bueno, ¿y qué sería la miniasis? ¿Ya vieron a un paciente con miniasis? Cavitarias cutáneas. ¿Qué quiere decir eso? Miren cómo todo empieza con una simple mosca, un vector, ¿verdad? Que dejan sus cuevas y como quieran llamarlo, sobre la piel, sobre la mucosa, y ahí genera todo este proceso. ¿Cuál es el problema? La extracción después de lesiones. Puede ser única o puede ser múltiple. Imagínense un paciente en terapia intensiva que, bueno, había mosca, ese paciente no se le cuidó, y la mosca, boca abierta, entró en el interior de la boca del paciente y generó una miniasis importante en todo el paladar. Imagínense, realmente no es nada fácil. Y es bastante común. No sé si ustedes llegaron a ver, no sé si falleció el paciente ya, un paciente común de acá del hospital. Él se va con frecuencia por miniasis en esclerosis. Se va y se le quita a ese paciente y vuelve a tener, porque acá la falta de higiene es lo más común. Paciente con pies diabéticos, el pie ahí está todo necrosado, tiene vascularización, sin sensibilidad, y ahí está. Después se deposita y todo este proceso. Uma fala ajuda ou tem que tirar um pouco? El lavado ayuda, pero hay o sea, no hay de otra. Si vos no quitas, no hay lavado que te ayude. No hay lavado que te ayude. Acá las medidas es lo más importante. Bueno, larva migrans, penetración transcutánea de las larvas que son nematodas. Ahora, ¿se recuerdan de microbiología? Strongyloides intercorales, Ankylostomas duodenales. ¿Se recuerdan todos los tipos de larvas que están presentes? ¿Sí? Ahora, esta es la típica presentación. Y miren cómo da ese aspecto que te dijeron al comienzo, algo de geográfico. Y porque miren cómo da todo el trayecto geográfico que se está diseminando. É bem comum isso, né, doutor? ¿Cómo? Isso é bem comum. Es común, pero para que llegue a la situación. Tipo aquela ali dentro da costelinha que vai
jogar vôlei, tem muito cachorro de casa, sim, pode ter. Sí, pero es común, ¿verdad? Pero para que llegue a esta situación no es tan común, ¿verdad? Entonces, hay que meterle antes. Pero esta imagen que a ustedes les impresiona, ahora acá, ¿quién más se ve aparte de todo este proyecto que estuvimos viendo? Claro, acá ya ven que hay una infección agregada. Acá yo no veo no solo el trayecto geográfico. Acá, ¿cómo yo describiría acá? Yo veo una tumefacción. Si yo abro este dedo va a estar caliente. Signos inflamatorios. Miren, secreción. ¿Sí? Esto es pus. ¿Sí? Entonces, miren cómo puede cualquier infección cutánea, sea por hongo, bacterias o parásitos, puede generar una sobreinfección. ¿Sí? Miren acá. Hay veces que no está, esto es fácil. Puedo decir, vienen pacientes por picazones, cosor, se ven hacia descontados. Pero a veces no es tan sencillo como parece. ¿Sí? A veces vienen con varias lesiones en la piel, incluso lesiones cicatrizales ya se ven acá, ¿sí? Consecuencia de afectaciones sobreagregadas. Acá no hay una larva solo simple o incluso un paciente inmunocomprometido, ¿sí? Una amiloidosis diseminada que pueden venir con estas presentaciones. ¿Sí? Entonces no es tan sencillo. Acá, por ejemplo, se ve exactamente el trayecto y se dan cuenta como es común, como dijimos, principalmente en la planta de los pies, ¿sí? Que normalmente es por la zona donde ellos ingresan. Pacientes que vienen ya con intenciones muy importantes a buscar inmunodepresión, ¿sí? Que es, no es común ver un paciente inmunocompetente con esta extensión, con este compromiso. Siempre hay que buscar inmunodepresión. ¿Sí? Bien, pero se ve ese trayecto serpentino. Miren cómo ustedes pueden ver acá. ¿Consiguen ver el trayecto? ¿Sí? Bueno, y para ir hablando un poquito de las otras afecciones irritantes o qué quiere decir todo esto. Miren acá, un bichito no tan común, poco inusual, refieren que como si fuera que le picó un bicho, no pudo ver en la gente y después ya quedó con esta afección la piel. ¿Sí? Esta es la famosa paererosis, que da mucha reacción inflamatoria, ¿sí? Pero son más localizadas en las zonas donde tuvo contacto. ¿Sí? Siempre ustedes van a ver cuando el síntoma es prurito, se va a asociar a excoriaciones. ¿Sí? Entonces acá se ve como si fuera que el paciente hace el rascado. ¿Sí? Eso no es la causa directa, es por la causa secundaria de las excoriaciones que el paciente está recibiendo. Ahora, puede ser localizada, ¿sí? Pero hay veces que se acompaña de una inflamación perilocular, ¿sí? Va alrededor de la lesión primaria, incluso acompañándose de edema, ¿sí? Entonces, a veces pueden ser lesiones pequeñas, localizadas, pero a veces acompañadas de bastante edema. ¿Sí? Por eso dice lineal, a veces puede ser localizada o edematosa, incluso generando respuesta inflamatoria sistémica, de acuerdo a la reacción de hipersensibilidad que tienen estos pacientes. ¿Sí? Hay situaciones que pueden dar estas lesiones un aspecto herpetiforme. ¿Sí? ¿Por qué ustedes creen que es un aspecto herpetiforme? ¿Cuál sería la característica que puede llegar a presentarse? Muy bien, ¿sí? Los aspectos de vesículas también en esas regiones, ¿sí? Entonces, por eso dan esos aspectos, ¿sí? Ahora, miren todos los tipos que nosotros tenemos, ¿verdad? Lo más común acá son los brasiliensis, pero las lesiones van a estar siempre en regiones de contacto con el parásito, ¿sí? Miren cómo se ven lesiones localizadas, ¿sí? O miren acá, las famosas lesiones herpetiformes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen aspectos más vesiculares. Incluso nosotros vimos la última clase, ¿se recuerdan el herpes ocular que fue por la región,
la rama oftálmica, el oftálmico tiene la presentación de lesiones musculares en la región periocular. Entonces, a veces tiene un paciente con estas lesiones en esta región, ¿verdad? Es un diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta. Pero siempre hay que tener en cuenta la historia clínica de vuelta. Así que siempre va a referir que sintió que algo le picó o amaneció hinchadito en esa región, ¿sí? Si ustedes ven acá se ven lesiones, pero se dan cuenta como hay una lesión costrosa acá en el centro. Probablemente este es el centro primario. En el herpes no hay esa característica. El herpes es más difuso, más diseminado, no hay nada localizado referiendo al punto específico. Bueno, acá las lesiones son más localizadas. Acá, por ejemplo, ¿qué ustedes impresionan acá? Hay un poco de edema, ¿verdad? Pero se dan cuenta que hay cambios de pigmentación, ¿sí? O sea, probablemente es como son sustancias, no son venenos, pero no venenos fuertes, por decirlo así, son venenos suaves, en el punto que no tienen efecto sistémico, pero que erosionan la piel, ¿sí? Entonces, una vez que el parásito deja su depósito, el veneno, en la piel, como si fuera que quema, dan una quemadura ligera superficial, por eso dan como cambio de pigmentación en la piel, ¿sí? Pero más por la agresión local que genera en esa región, ¿sí? Miren, ven la diferencia de color, pero nada más. El tratamiento es sintomático, no hay nada específico. Miren, como que hay incluso a veces cambios de coloración posteriormente. Y acá hay veces que esas sustancias que son irritantes para la piel secan la piel, ¿sí? Entonces da este aspecto también de mayor pliegues por las grietas, por la sequedad de la piel que generó esos irritantes que generan. Consecuencia de las exfoliaciones, ¿sí? La melioidosis, que también tiene contacto directo con la piel y produce como una irritación local a nivel de la piel, ¿sí? Esto ya se ve, miren acá cómo se ven incluso lesiones de las uñas a consecuencia de la lesión secundaria por la uña probablemente, que es este pequeño insecto que es el responsable del que produce. Entonces acá todo es contacto y forma de presentación. Los bruxismos. Aqui não pode ser considerado tipo higienização? ¿Cómo? Higienização? ¿Cuál? Bom, isso. Sí, puede ser porque por definición la higienización son una piel más engrosada, ¿sí? Por un engrosamiento de la epidermis, que es lo que se ve. Entonces sí, puede ser considerado. Se a gente encontrar esse vídeo, No es común, acá no es nada común, pero si hablamos en zonas tropicales, todo lo que estamos hablando son zonas más tropicales, ¿sí? Acá, por ejemplo, si hablamos de todos estos, no son comunes, lo más común acá es las orugas, que se conocen como erosismos, ¿sí? Que son tipos, no sé cómo se llama, orugas, entonces, tipo mariposas, pero no son mariposas, tipo, tienen el aspecto de mariposas, pero no son mariposas. No. Uras, también se dice. Ura. Son los erosismos, ¿verdad? Pero no son mariposas, vuelan también todo, pero son las famosas uras, ¿sí? Que ellos, por ejemplo, en contacto con la piel, liberan como un veneno, ¿sí? Y eso produce como una erosión de la piel. Por eso dan ese aspecto más violento. a oruga é lagarto. Não, essa não é não. Bueno, sabemos la especie de lagarto, pero no es. Nosotros uras también se dice, ura, pero no escuché cómo se dice. Miren, producen como quemaduras a nivel de la piel. Bueno, tratamiento para todo esto es primeramente sintomático, ¿sí? Miren acá, esto es lo que nosotros estuvimos hablando de la sarna, sí, ya con medicamentos, pero lo que acabamos de ver ahora, todos que son quemaduras por contacto directo con ese veneno, tratamiento es sintomático. Si le duele, un analgésico, si le pica mucho, un antipruriginoso, si está muy inflamado, incluso le puede dar un antiinflamatorio, un corticoide tópico si es necesario.
necesario, todo de acuerdo a la causa, ¿sí? Ahora, la tungiasis, que es, por ejemplo, el tunga penetrans, eso hay que quitar, ¿sí? Entonces no hay tratamiento comprimido, hay que extraer el agente. Lo mismo que la tungiasis, también hay que quitar, pero también se le puede tratar vía oral, o sea, hay que tratar también, ¿sí? Mucho es quitar solo y mucho es quitar y medicar también, todo por la causa. Y miren, por ejemplo, los que son más por contacto directo, miren que hasta tratamiento sintomático, alivia el dolor, alivia la molestia, alivia el picazón, y que acá, como ustedes pueden ver, los corticoides, que tienen efectos antiinflamatorios. Corticoides se utilizan muchísimo, ¿sí? Si ustedes ven los corticoides, hay tipos de corticoides. No es el mismo corticoide para todos, pero los corticoides están de alta potencia, baja potencia, mediana potencia. De acuerdo a la inflamación, de acuerdo a la zona, se indica un corticoide, ¿sí? Normalmente en estos casos, por ejemplo, si está muy inflamado en las extremidades, se puede dar un clobetasol, por ejemplo, que es un corticoide de alta potencia. Pero si, por ejemplo, el paciente tiene en el rostro, no. Porque clobetasol, alta potencia, no se indica en rostro. Se indica uno de menor potencia, por ejemplo, una desonide o una hidrocortisona, que son de menores potencia, ¿sí? Entonces, se trata de acuerdo a la zona corporal también, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos decir de la leishmaniasis para terminar? Es un motivo de consulta porque a veces, ¿qué pasa? Viene el paciente así, por una lesión en piel que no se cura de un mes, 2 meses, 3 meses o años de evolución. Entonces, el paciente viene para diagnóstico, ¿sí? Bueno. Entonces, no olvidar que cuando hablamos de la leishmaniasis es una antropozoonosis de emisión vertical, que también todo empieza con un insecto y ahí está, pero sí sabemos que los animales pueden estar ahí contagiados y una vez después que tenga contacto con ese animal, sí, la persona puede llegar a infectarse y desarrollar la enfermedad, ¿sí? Pero la leishmaniasis no tiene una forma de presentación, tiene varias formas de presentación. Y no olvidar los complejos, ¿sí? El más común es el brasiliensis, pero el donovani son las formas mucocutáneas que también pueden comprometerse, ¿sí? Miren acá. Entonces, los géneros Luxomia, por ejemplo acá, son los más comunes que se encuentran en el país. Pero a nivel de América, por ejemplo, está también el Longipalpis, que también hay muchos casos confirmados, pero el Luxomia intermedia y el Donovani son los que más se presentan en los pacientes más severos, ¿sí? Bueno, vectores, ahí están los animales, ¿sí? Que están transmitiendo esta enfermedad posteriormente después de la trisomia, que tiene contacto con este gérmenes, y cómo puede llegar a ser un paciente dermatológico por las lesiones que van a tener, ¿sí? Miren, ahí les van a venir lesiones únicas, bordes bien delimitados, localizadas en cualquier parte del cuerpo, o lesiones a nivel mucocutáneo, ¿sí? O estos pacientes que vienen con la famosa hepatoesplenomegalia, ¿sí? Son pacientes que ya van a llegar por manifestaciones sistémicas, pero estos son los pacientes dermatológicos que suelen venir a consultar por lesiones de largo tiempo de evolución, ¿sí? ¿Es común, doctor? Sí. Realmente, como te comenté, yo tengo una paciente que ahora salió de alta de 80 años por una lesión mucocutánea que tenía de 2 años de evolución. Então, os pacientes que eu já mirei sempre as membros inferiores são para abdômen. No, no, Todos que mirei. no, pero hay, no es nada, yo digo, lesiones en nariz, es súper común. Sí. Uma região muito delicada. Súper común. Bueno, y hay que tratar, o sea, hay que diagnosticar porque puede llegar a la muerte del paciente. Entonces, creo que se tengan en cuenta las formas de cómo se clasifica: tegumentaria, cutánea, mucosa o visceral, ¿sí? La visceral es la famosa Leishmania Chagas, que
síntomas constitucionales, fiebre prolongada, pérdida de peso, decaimiento de estado general, pero estos no son los pacientes que vienen en el consultorio. Los pacientes que vienen en el consultorio son los cutáneos, ¿sí? Que son los brasiliensis o los mucosos. Estas son las formas de presentación, ¿sí? Miren la cantidad de casos que hay. Muchísimo. Hay cosas que una enfermedad infecto-contagiosa más comunes que son de notificaciones acá, ¿sí? O sea, y ¿cuál es el problema? Medicar a este paciente. Ustedes saben que esa paciente que les comenté hubo todo un consenso. Porque ustedes el tratamiento son los antimoniales, anfotericina B, o sea, es un tratamiento muy fuerte, ¿sí? Quedan muchos efectos colaterales, ¿sí? Y eso tenía 80 años. Y llegaron a un consenso para saber si se le medicaba a ese paciente, ¿verdad? O no se le medicaba. Claro que había que medicar, pero por los factores de riesgos y por los efectos colaterales que dan los medicamentos, hay que revisar, ¿sí? Costo-beneficio. Esa paciente después se le internó para poder medicar, ¿sí? Porque es un tratamiento muy agresivo. No hay ninguna pomadita que se da. Un paciente infectológico. Vemos nada más que a veces van a aparecer porque tienen una lesión en piel. Una lesión en piel que no se cura, ¿sí? Por eso es importante pensar este tipo de lesiones, ¿sí? Bueno, ahí miren cómo puede venir lesión única y en cualquier parte del cuerpo. En rostro, bordes bien delimitados, alergiematoso que no se cura, tiempo de evolución. Miren, los niños con una úlcera ahí que no se cura, ¿sí? Afectación cutánea, entonces a veces sí puede venir un paciente cutáneo. No tiene ningún síntoma general, solo una lesión crónica que no se está curando, ¿sí? Miren, incluso, pero se dan cuenta que tiene como acá yo veo una lesión eritemato escamosa, acá yo veo escamas. Se dan cuenta que no es igual que esta lesión. Ese es otro problema, no es una lesión patognomónica, no es una lesión específica que diga, tiene el borde bien delimitado, va a ser lesionado. No, a veces pueden presentarse como lesiones, como costritas en la superficie, ¿sí? Pero el tiempo de evolución acá es muy importante, ¿sí? Miren la diferencia de esta lesión con esta, ¿sí? Acá se ve exactamente este borde bien delimitado. Miren, no son lesiones semejantes, pero son lesiones únicas de largo tiempo de evolución, ¿sí? Estos ya son compromisos sistémicos, ¿sí? Que normalmente se asocian a los monopanis, que tienen ya, por ejemplo, la parte de hepatoplenomegalia, síntomas sistémicos también, ¿sí? Bueno, y acá está la leishmaniasis, la afectación mucocutánea, tiene la famosa nariz de tapir, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Voy a ver si tengo una foto. Después le voy a enviar a Felipe de esta paciente que les comenté, para que ustedes vean cómo ella no tenía absolutamente nada. Todo el tabique totalmente perforado. ¿Usted tiene que enviarle, Felipe? Sí. Bueno, espero que estén enviando evidentemente la imagen después de papel para el rostro de la paciente, pero para que ustedes vean cómo es. Ahí te envío. ¿Te llegó? Sí.
inician en el septo nasal. ¿Sí? Bueno, y incluso produce como una descripción y da el aspecto de una esponja. ¿Sí? Por eso una característica de ella también es cuando se ve este aspecto de cruz de enjundia o el aspecto de esponja, pensar en una leishmaniasis. ¿Sí? Miren cómo se ve ese aspecto más, un aspecto más friable, ¿sí? Que se puede estar presentando. ¿Sí? A veces empieza de esta forma, para un aspecto más fiable, pero que evidentemente va a ir progresando. ¿Sí? Esse tecido aqui vai recuperar? No. Só para a gente. Ele é como frenar. La idea es detener, ¿verdad? Que no destruya más. Pero es, por ejemplo, de esa paciente era cuadro de 2 años de evolución. ¿Sí? El problema es cuando sí se retrasa pero por ejemplo, esta lesión, si no se diagnostica, puede llegar a la lesión de esa paciente. ¿Sí? El problema es tratar, y miren, se perfora y cómo lo destruye. El objetivo es tratar de llegar lo antes posible al diagnóstico para tratar de frenar el proceso, porque esto después se cura, pues, se va a curar, se va a detener, pero queda ahí. Esto no hay más cómo revertir. ¿Sí? Incluso esta ahí considerada lepra. No, de leishman. No. Sí, leishmaniasis. Sí. Miren acá, como hay, bueno, por acá evidentemente vemos también otro compromiso, vemos una inflamación importante, ¿verdad? En la región, pero para que ustedes vean nomás cómo compromete la mucosa, ¿sí? Cómo la entraña quiere comprometer piel y mucosas, ¿sí? Bueno, diagnóstico, lo más importante. Miren acá la importancia, incluso le voy a leer de esa paciente que me envió, para que ustedes vean. Le voy a leer el informe, creo que tengo. Esta paciente hizo el tratamiento 8 meses con los antivacilares. ¿Por qué? Porque en su informe mira, en el informe de la paciente que ella se le hizo el 12 de mayo de 2023, a él se le hizo una biopsia del septo nasal. En cascabel. Bueno, decía, biopsia de pelvis, septo nasal, corte histológico, fragmento residual explorado, bueno, la atención, dermatitis crónica, granulomatosa, tuberculosis. Y con este diagnóstico ellos iniciaron antivacilares al paciente. La paciente 8 meses no mejoró. Bueno, y ahí después vino, le tomamos biopsia a la paciente y le cultivamos. En la biopsia y le tomamos PCR para Leishman. Bueno, en el PCR ya vino detección de ADN Leishmania positivo en tiempo real y la biopsia de la paciente vino
depende. Hoy en día incluso hay bolos que se le hace al paciente, incluso hace un mes de tratamiento ya es suficiente, incluso hay esquemas ahora que se le hacen 2 o 4 dosis y ya es suficiente, ¿verdad? Pero ahí está clínicamente controlar a estos pacientes, ¿sí? Pero no es largo, pero tiene muchos efectos colaterales también, ¿sí? Bueno, y ahí como ustedes pueden ver, angiotensina B, un esquema de tratamiento bastante utilizado ahora, pero lo ideal es utilizar la angiotensina B liposomal, ¿sí? Que da menos efectos colaterales, pero hay que internar al paciente, hay que hacerle control del perfil hepático, control de electrolitos, porque altera mucho la parte de la función renal del paciente, incluso injuria renal aguda quiere producir. Entonces hay que injuria renal aguda, o sea, una falla renal quiere producir, por eso hay que controlarle, internarle y controlarle a su paciente su función renal, cómo va a mantener. Bueno, y los antimoniales, que también es una opción terapéutica. Bueno, yo creo que podemos dejar por acá. Este le voy a pasar la clase a ustedes para que ustedes puedan mirar. Y ahora vamos a empezar con la clase de neumología.